Bienvenidos a este webinar de Business Central. Hoy hablaremos sobre la solución para la gestión económica financiera de tu negocio. Yo soy Jessica Martínez, consultora de negocios de Marqués, y veremos hoy estos puntos. Hablaremos de qué es Business Central, por qué Business Central, veremos a Business Central dentro del ecosistema de Dynamics 365, haremos una introducción al módulo financiero, veremos qué diferencia Business Central de otros RPs, hablaremos un poco de la definición funcional y veremos la demostración del producto de Business Central. Entonces, ¿qué es Business Central? Business Central es una solución RP para la gestión empresarial integral de cualquier negocio. Esta herramienta, esta solución de negocio, permite gestionar los departamentos de la empresa, como las compras, los inventarios, las ventas, la gestión de proyectos, todas estas transacciones siempre relacionadas al módulo financiero, y además tendrá sus propias herramientas de reporting y análisis de la información. Sin embargo, también están conectados o se pueden conectar a otras herramientas o a otras soluciones complementarias que lo que harán es potenciar más las funcionalidades del negocio e ir automatizando seguro algunas reglas de negocio que tengamos dentro de nuestra compañía. Entonces, Business Central forma parte del entorno de Dynamics 365 de Microsoft. Es una solución de adaptación modular en base a las necesidades que tengamos de la compañía. Lo podemos ir implantando por los diferentes módulos dependiendo de lo que necesitemos o lo que vayamos necesitando en el momento. Tenemos una integración con un número de apps, que era lo que mencionábamos. Podemos no solo tener Business Central, sino también ir complementando la solución y potenciando más la herramienta, que vaya de la mano con también el crecimiento que puede ir teniendo la empresa, ¿no? Es una solución que pues te va a acompañar en ese proceso de crecimiento de la compañía. Luego hay una gran escalabilidad y parametrización, precisamente lo que hablábamos hace un momento, y además tenemos que es una tecnología referente en el mercado y es de fácil uso. Entonces, ¿por qué Business Central? Business Central es una solución consolidada que lleva en el mercado más de 35 años. Es una solución que ha ido evolucionando, que ha ido potenciándose en el tiempo, y además contrastada, que ofrece un amplio número de ventajas, como por ejemplo mejora y optimiza los procesos de gestión, se adapta a las principales áreas de tu negocio, puede aportar valor en la toma de decisiones, amplía las capacidades de tu equipo. Dicho eso, podemos tener información más accesible, podemos tener más capacidad de trabajo colaborativo, tenemos incremento de la eficiencia personal y colectiva, al ser una herramienta integral. No somos islas, sino trabajamos todos en conjunto, tenemos un entorno de trabajo sencillo y unificado, hay un mayor control en las tareas y en la planificación estratégica que pueda tener la compañía, y todo eso nos lleva a una toma de decisiones más objetivas y con menos riesgo, porque podremos saber en todo momento cuál es la situación de la empresa, podremos saber en todo momento qué decisiones tomar en base a la situación que vayamos manejando. Entonces, ahora veremos a Business Central dentro del ecosistema de Dynamics 365. En la imagen que vemos aquí, por ejemplo, tenemos varias secciones. Tenemos la capa principal de Dynamics 365, donde se ubica Business Central junto con otras soluciones, como por ejemplo Sales, Customer Service, Field Service, que apoya en la asistencia del campo. También tenemos Financial and Operation, que es una versión de Asapta, del RP antiguo, es una evolución de Asapta. Luego tenemos Retail, tenemos Marketing, y bueno, todas estas soluciones que van de la mano dentro de la capa de Business Central. Luego tenemos las herramientas del Office
integración con el Outlook para los envíos de correos, tenemos el Teams, tenemos el Excel, que hay una integración nativa que te permite exportar la información y luego pues allí lo vamos trabajando en base a las necesidades que pueda tener el usuario. También tenemos la integración con el Word, que nos permite parametrizar, que nos permiten adaptar documentos dentro del sistema, definir ofertas que se vayan con un diseño a un cliente y con otro diseño a otro. Podemos ir parametrizando o adaptando la solución a esos detalles. Luego tenemos LinkedIn, que ve el tratamiento de nuestros empleados, gestiona principalmente el traer el talento a nuestra compañía, pero también tenemos otras funcionalidades relacionadas al mismo. Luego tenemos a Power Platform, que es una solución, es un conjunto de herramientas preparadas para analizar, para crear soluciones y automatizar procesos de la empresa. Por ejemplo, tenemos Power BI, que es una herramienta que nos permite analizar información, crear indicadores para saber cómo está la compañía. Power Apps, que nos permite complementar con otras aplicaciones las funcionalidades que pueda tener Business Central, y Flow, que nos permiten pues definir flujos de trabajo, flujos de aprobaciones que se puedan necesitar o combinar con Business Central. Luego tenemos a Common Data Service, que como su nombre dice, conecta la información de manera más sencilla, donde, por ejemplo, podemos tener Business Central, el Office 365, LinkedIn y soluciones del partner, todos relacionados entre sí con las distintas entidades de la compañía. Se pueden relacionar de manera fácil y poder tener esa solución unificada dentro de este ecosistema. Luego tenemos el Azure Service, que son pequeños microservicios conectados a los datos en la nube de manera inteligente, con el uso de la inteligencia artificial que tenemos y siempre con la garantía de Microsoft, todo dentro del marco de la seguridad y tratamiento de los datos y la misma garantía que ofrece Microsoft. Entonces, ahora hablaremos del módulo financiero, haremos una introducción al módulo financiero. El módulo financiero es el área core de Business Central. Todas las operaciones que nosotros vayamos realizando de los distintos módulos, ya sea una factura de compra, ya sea una factura de venta, ya sea un movimiento de inventario, ya sea una orden de producción, todas esas transacciones impactarán o alimentarán el módulo financiero. Entonces, dicho eso, tendremos una gestión integral de la contabilidad de tu negocio, no se escapará nada, y nosotros dentro de la herramienta tendremos que identificar y parametrizar esas reglas de negocio que necesitemos relacionados a nuestra contabilidad, a nuestra gestión contable. Luego centralizan todos los datos de la gestión financiera, tal cual, y haremos una recopilación de toda la información en cada transacción. Ni siquiera tendremos que esperar procesos batch que se tengan que ejecutar una vez al día, ¿no? Esto puede ir o puede tener toda esa información al día en cada momento. Tenemos una mayor disponibilidad del cash flow, de los balances y de los impuestos. Al tener toda esta información consolidada, pues se nos es más fácil tener un balance, una situación de resultados, un estado de resultados de la compañía en cualquier momento. Automatizamos las transacciones y procesos de la compañía. Eso significa que en cada factura, pues el usuario no necesariamente tiene que saber de contabilidad, sino con reconocer qué proveedor, con reconocer qué ítem estamos intentando facturar detrás, sí habrá una configuración automática de las cuentas contables que se tienen que generar en cada una de esas transacciones. Luego hay un correcto seguimiento del estado económico financiero. Nuevamente, como lo tenemos todo el día, sabremos qué transacción se realizó, sabremos si es que hay un error, de dónde se generó el error,
corregirlo y luego pues volver a hacer las transacciones de manera correcta. Podremos tener ese control y ese seguimiento de la información. Luego unificamos los procesos y la gestión de la información. Podemos tener toda esa consolidación de procesos y de información. Vale, ¿qué diferencia a Business Central de otro ERP? Bueno, tenemos lo que decíamos hace un momento, la contabilidad automática. Permite ver en tiempo real lo que tenemos ingresado en la contabilidad, producto de la ejecución de otros procesos, de otros módulos, de otras áreas. Hay una adaptación a las dimensiones. Es muy válido para gestionar una compañía o un grupo de empresas. La ventaja que tiene Business Central es ese multiempresa, ese multidivisa, esos multiformas de pago. Tenemos esa herramienta que nos ayuda a tener un crecimiento potencial. Luego tenemos la integración automática, que va de la variación de existencias en cada momento. Podemos saber lo que tenemos en el almacén, lo que tenemos en el almacén a nivel de valor y a nivel de inventario. Podemos acceder a Business Central por multidispositivos o multiplataforma. Eso significa que podemos tener acceso a la herramienta y a la información desde cualquier punto. Ya no estamos amarrados a un ordenador, ya no estamos amarrados a una oficina, sino desde el móvil o desde una tableta podemos acceder a la solución, a Business Central, con un navegador, con una conexión a internet, y estamos conectados con la empresa, estamos haciendo el seguimiento de la compañía desde cualquier punto que nos encontremos. Luego, hay una integración ágil con otras plataformas o con otras aplicaciones que te ayudarán a potenciar o a trabajar de alguna forma complementaria los pedidos, las facturas, la relación con los clientes, los pagos, los cobros. Hay una integración que se tiene con otras soluciones o con otras aplicaciones. Y además es una herramienta muy intuitiva para el trabajador, es una herramienta de fácil uso, es muy visual, es muy ágil. La adaptación de un usuario es bastante rápida. Es una herramienta muy, muy amigable de cara al usuario. Vale. Ahora hablaremos de la definición funcional del módulo contable. Dentro del módulo financiero pues tendremos la contabilidad en su gestión integral. Podemos visualizar o tener la gestión del plan de cuentas, hacer una validación de que el plan de cuentas que tengamos configurado se encuentre correctamente. Tendremos la configuración de múltiples divisas. Podemos tener la configuración de los grupos contables, que es la definición contable que hacemos dentro del negocio. Con los grupos contables le iremos marcando a Business Central qué cuentas, en qué operaciones o en qué tipo de transacciones se tienen que tomar para generar ese asiento contable de forma automática. Luego existe un concepto de dimensiones que son analíticas, que luego nos permiten analizar contablemente la información ingresada, ya sea ver las ventas por unidad de negocio, por línea de negocio, ver las ventas por sucursales, ver las ventas por tipo de cliente o por sectores, o ver los gastos por centros de coste, etc. O sea, tenemos una amplia capacidad de poder identificar estas dimensiones, estas analíticas, que luego nos permitan saber de forma rápida cuál es la situación que tenemos de la compañía. La gestión de activos fijos también, llevar el control de los activos, las amortizaciones, las apreciaciones, depreciaciones, ventas bajas, seguros, mantenimientos que tengamos con los activos fijos. Luego, fuera parte de todas esas transacciones que puedan venir de los otros módulos, también hay unos registros por diarios que se pueden generar, asientos manuales para que se puedan ir complementando las operaciones de la contabilidad, que no necesariamente vengan de los módulos de gestión. Tenemos facturas rectificativas
como cualquier otro RP, la información por las buenas prácticas, la información no se elimina, no se anula, no se cambia. Sin embargo, si tenemos la opción de poder rectificar de forma automática estas operaciones erradas y hacerlas las buenas. Y además, bueno, también tenemos el asiento de regularización, de cierre de mes, de cierre de año, etcétera. Luego también hay una gestión propia del IVA, toda la parte de los impuestos, configuración de los impuestos, la declaración de IVA, la liquidación de IVA, las devoluciones. Hay una herramienta que facilita la comunicación del SI de Hacienda. En el momento que registremos facturas, las podemos enviar de forma automática o podemos también hacer ese envío por lotes. La herramienta se adapta a cualquiera de las formas que tenga la empresa más cómoda de utilizar. Y además, claro, manejamos informes como el modelo 340, el 347, el 349, que se generan de forma automática dentro del sistema con toda la información que nosotros hayamos ingresado de las compras, de las ventas. Luego, hay una gestión de bancos y pagos que gestiona todas las transacciones. Podemos configurar todas las cuentas bancarias que tengamos, cuentas bancarias e incluso en algunos casos algunas cuentas como cajas chicas que también las podemos gestionar por allí. Podemos configurar diferentes condiciones de pago, formas, términos, plazos. Manejamos un módulo de gestión de documentos de cartera, de documentos por cobrar, de documentos por pagar, la generación de la exportación de pagos electrónicos con el banco, generación del archivo SEPA, de las remesas que tengamos allí programadas. Tenemos un módulo de flujo efectivo que también es muy interesante porque nos permite saber en qué situación económica se encuentra, en qué situación de efectivo se encuentra la compañía, pero no solo a hoy, sino también proyectado en base a las facturas que tengamos pendientes de cobrar, a los pedidos o a los compromisos de venta que tengamos con los clientes que estén pendientes de facturar, a las órdenes de compra que también son compromisos con nuestros proveedores que tenemos pendientes para pagar, las facturas de proveedores, ya sean unos ingresos fijos, unos egresos fijos. En base a un presupuesto podemos ir tomando la información de todos estos módulos de gestión o estos documentos que son tangibles para la compañía, que te permiten saber pues en el futuro, y ya sea en un plazo de una semana, un mes o el año, saber cuál es la evolución que tenemos de ese efectivo, y si encontrásemos alguna situación desfavorable o alguna situación de riesgo, pues también tener esa capacidad de tiempo de reacción y saber pues dónde vamos a presionar, a qué cliente podemos ofrecerle algún descuento, podemos ofrecerle algún complemento más a la solución, qué sé yo, ver la forma de que nuestros números vayan de la mano con las necesidades que tengamos. Si en algún momento vemos alguna cosa que no va tan bien, pues esta herramienta te permitirá tener ese tiempo de reacción para poder solucionarlo. Y luego pues también está la consolidación bancaria, están los informes propios que podamos emitir de la gestión bancaria. Luego, Business Central como tal maneja unas herramientas de análisis de información, unos informes que pueden ser parametrizables, que pueden ser perfectamente trabajados por el usuario sin la necesidad de un técnico, sin la necesidad de un consultor, salvo que necesite la formación, y luego a partir de allí pues podrá generar esquemas de cuentas que vienen a ser la creación de estados financieros, la creación de reportes. Con el diseño que necesitemos trabajar, podemos hacer unas vistas de análisis, todos estos relacionados a esos vectores, a esas dimensiones que hablamos hace un momento, para saber precisamente cómo vamos en ventas por región o cómo vamos en ventas por tipo de producto, por tipos de cliente, qué sé yo, ¿no? Y podemos ir explotando la información que se registró de
de las transacciones, podemos emitir libros, podemos generar los libros de facturas emitidas, de facturas recibidas, el informe del libro diario, del libro mayor. Todos esos reportes ya Business Central las trae de forma nativa. Entonces, ahora vamos a dar pase a la herramienta como tal. Vamos a entrar a ver Business Central y vamos a ir mostrándoles pues esta navegabilidad y estas funciones que hemos venido hablando. Bien, bienvenidos, esto es Business Central. Business Central es una solución, es una herramienta que también está adaptada a los perfiles de trabajo, ¿de acuerdo? La primera pantalla que vemos aquí, que es el área de trabajo, que son que me muestra la información relacionada a mi perfil como usuario dentro de la compañía. En este caso yo estoy con mi usuario conectada con el perfil contable, entonces él me va a mostrar o me va a ir dando accesos a opciones que son de mi día a día, de mi trabajo diario. Entonces, dentro de esta área de trabajo, primero pues identificamos en qué compañía estamos. Hablábamos de ser multiempresa. Aquí podemos identificar qué compañía tenemos. Nos va dando una serie de menús o de opciones o de accesos rápidos. Tenemos información que se podrían configurar o parametrizar, como por ejemplo pues me va mostrando cuántos acuerdos cerramos con respecto al año anterior en el mismo periodo, saber cuánto es la factura más alta que tenemos, y podemos ir colocando aquí pues noticias que nos resulten interesantes tener a primera vista. Siempre que ingresemos tendremos esta pantalla inicial. Luego tenemos unos indicadores, unas pilas de datos que les conocemos, donde nos van mostrando cuál es la situación que tiene la empresa respecto a mi departamento, respecto a mi área. Por ejemplo, yo como contable pues puedo saber, por ejemplo, que tengo 11 documentos de compras vencidos. Incluso vamos semaforizando estas pilas de datos, de manera que en base a algunos límites que les vayamos parametrizando, pues él me va a ir mostrando en rojo, amarillo o en verde, a modo semáforo, cuál es la situación que tengo. Y por ejemplo, si tengo allí 11 documentos de compras vencidos, yo perfectamente puedo ingresar sobre estos valores, es interactivo estos indicadores que tenemos, y me va a mostrar esa relación de facturas que tengo por pagar. Me indicará qué fechas tienen de generación, el número del documento, sabremos cuáles fueron las condiciones que marcamos de pago, los importes y sobre todo cuándo fueron vencidos los documentos. Entonces él me irá mostrando incluso con este tono rojo para que se resalte a vista del usuario y se puedan ir generando las acciones de ya sea de pago, reprogramación, qué sé yo, ¿no? Y podemos tener esa información en el momento. Luego, también tenemos pilas de datos, por ejemplo, hay registros que se vencen hoy, que también son interactivos estos cuadros, y vamos a ir visualizando la información relacionada a lo que tenemos visible aquí. Luego podemos parametrizar, por ejemplo, yo con mi perfil contable, una serie de cuentas que sean las más importantes, que sean las de mayor volumen, que me interese tener también a primera vista y saber cuánto es el saldo que mantiene a la fecha. Podemos integrar algunas gráficas para saber cuál es la situación que tengo en este caso del negocio. Podemos distintos gráficos. Aquí tenemos el gráfico de flujo efectivo también, que era lo que veníamos hablando hace un momento. Y bueno, tenemos esta facilidad o estas opciones muy a primera vista. Entonces vamos a entrarnos al plan de cuentas, por ejemplo, y aquí podemos ver esta relación que es el plan de cuenta empresarial que tenemos aquí. Desde este mismo listado pues podemos aplicar muchos filtros, podemos ir analizando la información incluso sin tener la necesidad de generar un reporte como tal. Podemos ver o podemos revisar cuáles son las situaciones de mi cuenta de clientes, por ejemplo, y me va a ir mostrando cuánto es el saldo que tengo, el saldo a la fecha, el saldo, los importes en el debe y haber, que me va dando el saldo final. Pero además, sobre estos importes
tenemos la facilidad de poder navegar, de llegar desde este movimiento o desde esta cuenta contable, saber la composición de esos movimientos que me dan este valor de saldo, pero además si identifico que tengo, por ejemplo, una factura, yo puedo navegar sobre este mismo registro y saber cuál ha sido esa factura, ver el detalle de la composición, de la creación de ese documento, saber qué artículos, qué ítems vendí, a quién lo vendí, a qué precios, con qué descuentos. Podemos ir identificando esa información del registro. En este caso tenemos una factura de ventas y, por ejemplo, dentro de la factura tenemos la información relacionada con el SI para poder enviarle la comunicación del documento a la Hacienda, que además, inclusive si por allí registramos una factura y se nos olvidó el actualizar esos datos, perfectamente podemos desde estas facturas ir actualizando o ir modificando si es que nos diera algún tipo de advertencia o de observación el proceso de integración con Hacienda, pues podemos ir haciendo las correcciones por aquí. Además de eso, ya vimos el documento, pero además podemos visualizar el asiento contable en su totalidad, saber que me generó el asiento contable, pero además como hemos tocado o hemos utilizado artículos, él va generando los movimientos de coste de los mismos. Y todo esto con el registro de la factura. Luego, hemos generado un movimiento de impuestos, también es una factura que ha tenido un IVA configurado y este IVA ha sido del 16%, por ejemplo, y ha generado este importe de IVA. Luego, registrada la factura, me genera un movimiento de cuenta por cobrar inmediatamente para que Tesorería o el Departamento de Tesorería sepa que tiene una factura por cobrar por este importe, por esa divisa. Ahora mismo la divisa está vacía, significa que estamos trabajando con la divisa en euros y podemos saber cuál es ese vencimiento del documento. Y aquí, por ejemplo, tenemos fecha del 2019, pero siempre vamos identificando cuál es nuestra fecha de trabajo. Como esto es una empresa demo, tiene otras fechas que no necesariamente son a las de hoy, pero él va contrastando cuándo es el vencimiento de esta factura en base a nuestra fecha de trabajo. Y luego, claro, como hemos utilizado o hemos vendido unos ítems, pues me va generando también movimientos de valor de estos ítems para saber cuál ha sido el margen de mi venta en base a estos valores del costeo del producto. ¿De acuerdo? Entonces podemos aquí ir viendo esta información. También podemos, un listado tan sencillo como esto, poder exportármelo a Excel. Vamos a guardarlo aquí. Y ese listado con todas estas columnas que vemos aquí la podemos exportar perfectamente al Excel y poder a partir de aquí pues generar otros informes, tablas dinámicas, ir adaptando o complementando algún informe que el usuario necesite, que pues probablemente no pueda sacarlo en Business Central en esos diseños o en esos formatos muy, muy particulares. Entonces, desde aquí podemos ir viendo esta información, podemos ir navegando sobre la herramienta. Además, podemos aplicar, ya hemos visto unos filtros, pero además voy a quitar esto de aquí para ver nuevamente la lista completa. Podemos aplicar diferentes tipos de filtros sobre el sistema. Por ejemplo, si quisiéramos ver todas las cuentas que tienen saldo diferente de 0, pues podemos ir aplicando estos filtros y se puede seguir adaptando la vista en base a estos filtros y podemos ir incrementando más campos, como por ejemplo el tipo de movimiento que tenga la cuenta contable. Si es una cuenta auxiliar, pues ya me va desglosando solo las cuentas auxiliares o las cuentas de operaciones que tienen estos valores. Si no queremos verlo por esta vista, pues quitamos los filtros y por ejemplo podremos pedir el plan de cuentas expresado, qué sé yo, a 2 dígitos, y él lo que hará es mostrarme ese resultado basado en estos 2 dígitos. Y si es una vista que suelo utilizar de forma recurrente, lo que podríamos hacer es guardar esta vista y colocarle, pues no lo sé, un nombre que querramos, balance
2 dígitos. Y guardamos. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que esta vista ya quedará almacenada para que yo pueda consultarla las veces que quiera y me guardará estos filtros. Si quiero retomar a una vista completa, por ejemplo, pues ya tenemos esta vista del plan de cuentas completo, ¿vale? Entonces, volvemos a la vista inicial, dándole clic al nombre de la compañía. Regresamos a la vista inicial. También hemos visto el plan de cuentas, también podemos gestionar toda la parte de los bancos, podemos aquí identificar todas las cuentas bancarias con las que trabajemos y cada una de estas cuentas bancarias pues tendrá la información relacionada para la exportación de los ficheros, para la generación del archivo SEPA, para los procesos de consolidación, información complementaria del banco, pero además podremos saber cuál es el saldo de esta cuenta bancaria en todo momento. Cada vez que registremos un cobro, un pago, el saldo de esta cuenta bancaria se va a ir actualizando, que luego con la conciliación bancaria verificaremos que todas estas transacciones se cuadren y seguro también encontraremos algunas otras que ya nos enteramos cuando nos llega el extracto bancario, como las comisiones, los mantenimientos y estos conceptos que nos van cobrando los bancos. Y luego, pues claro, podemos saber la situación que tenemos del saldo y nuevamente ingresamos a ver cuál es la composición de estos movimientos que me van generando esos saldos, ingresos, salidas, cobros, pagos, que además incluso desde el mismo movimiento podemos volver a repetir esa navegación para saber cuál es el asiento contable que me generó este movimiento de pago. Vamos a entrar aquí, ese movimiento de pago me genera el asiento contable con los saldos o con los importes relacionados y además inclusive me muestra cuáles fueron estas entidades, estos proveedores, este banco con los que trabajamos. Lo mismo, ¿no? Movimiento de banco, movimiento proveedor, porque claro, yo hice un movimiento que tiene repercusión en el estado de cuenta del proveedor. Muy bien. Luego tenemos las herramientas que mencionábamos, por ejemplo, de los esquemas de cuentas. Esta herramienta estándar de Business Central nos permite poder parametrizar, nos permite poder adaptar el informe que necesitemos en base a la estructura que querramos mostrarla, siempre relacionado al origen de la información, que en este caso será la contabilidad, extraer la información que tenemos en la contabilidad, y luego de haber definido toda esa estructura podemos obtener también en tiempo real el resultado de este balance. Por ejemplo, ¿no? Podemos ver la misma estructura que configuramos, pero ahora aquí con los importes del saldo del periodo, pero es que además podemos incluso cambiar la vista de las columnas y poder verlos por periodos, que me va a mostrar ahora, voy a minimizar esto, me va a mostrar mi balance comparándome el periodo actual, el periodo anterior y el periodo anterior a ese. Entonces podemos ir teniendo en una vista esa situación comparativa de cómo vamos este año respecto al año anterior, si es que vamos encaminados, si es que tenemos problemas o si es que estamos bajo esa línea de crecimientos que teníamos identificado. Entonces, fuera parte de que el esquema de cuentas me dé el resultado, me den los números, también nos permite navegar sobre los mismos. Significa que yo, por ejemplo, sobre estos 5.830 euros, todo está expresado en euros según la moneda que tenemos local, él me va a mostrar cuál es esa composición, cuáles son esas cuentas que me están generando ese importe. Y además, sobre estas cuentas, volvemos al tema de la navegabilidad. Yo puedo ingresar sobre el total de esta operación y llegar al movimiento contable, que es el origen de las transacciones, para saber cuáles fueron los movimientos que me dan ese saldo. Y nuevamente, si son operaciones de pago, si son operaciones de asientos contables, puedo navegar sobre el mismo e ir viendo las transacciones que vienen o que tienen detrás. Volvemos al balance. Ahora este informe, este reporte,
lo que hace es permitirme exportarlo en Excel. Aquí me permite crear este reporte, me lo exporta en un Excel. Vamos a guardarlo con la misma estructura que tenemos vista aquí, para que podamos analizarlo, para que podamos revisarlo, para que podamos entregarlo o complementar algún otro informe consolidado que tengamos, ¿no? Ahí tenemos esta visibilidad. Podemos ir incluso parametrizando que se muestren en negritas, que se muestren subrayados en cursivas, que hayan columnas, filas que no se muestren porque a lo mejor es una información que da mucho detalle y tenemos una consolidada. Podemos ir jugando con esas opciones. Vale. Luego, hablábamos de las declaraciones de impuestos. Todo esto todavía desde el menú de finanzas. Dentro de las declaraciones de impuestos también podemos ir parametrizando la vista o los informes como querramos, analizar los impuestos que tengamos definidos con los IVAs, y una vez definida todas estas columnas y todas estas filas, pues podemos saber cuáles son los importes o los impuestos o los valores que me van mostrando en cada uno de los registros, los movimientos que ya tengo pendientes, los movimientos que ya tengo cerrados o liquidados. Podemos ir filtrando o jugando con estas opciones, pero además y seguimos con el concepto de navegabilidad. Yo sobre este IVA de los 58.000 pues puedo ingresar y voy a ver el detalle de todos los movimientos de IVA que se generaron. En este caso son movimientos de ventas, de facturas, de IVA del 16% con estas fechas y con estas bases, el porcentaje del IVA y el importe. Entonces en todo momento tenemos identificada esa transacción. Desde aquí, siempre que veamos un botón de navegar, podemos nuevamente llegar a este punto de buscar el mínimo detalle de la transacción. Entonces, volvemos atrás. Son herramientas que en la misma solución nos permite trabajar. Volvemos a la vista inicial. Ahora, entramos a la parte de tesorería, por ejemplo, y esta funcionalidad de flujo de efectivo podemos verlas desde estas previsiones. Podemos ir creando diversas previsiones de efectivo por año, por periodo, relacionados a presupuestos, y luego a partir de allí lo que haremos es visualizar esa disponibilidad de efectivo que mencionábamos en su momento. Voy a ver las opciones que tengo desplegado por meses, y según nuestro análisis, por ejemplo, aquí tenemos que en abril pues me va mostrando cuáles son los importes que tengo de cobros, que son facturas ya registradas que están pendientes de cobrar, pedidos de venta que están pendientes de generarse, pero son compromisos de venta, que era lo que mencionábamos. También lo mismo con los cobros, con los pagos. Podemos tener ingresos fijos, gastos fijos. Toda esta información al final me va a dar un total de una situación que tengamos de la compañía mes con mes. Pero a lo mejor no lo queremos ver con mes, o no lo necesitamos ver con mes, pues lo podemos bajar a semanas, los podemos bajar a días, y él me va a ir mostrando esa información disgregada en base a toda esa información que recopiló. Toda la información, incluso si tenemos proyectos, toda esta información de pagos, pues ver aquí, saber cuáles son esas facturas que tenemos pendientes de pagar, qué fechas tienen, e ir tomando decisiones en base a cuál es la situación financiera de efectivo que tenemos en la empresa. Luego tenemos, por ejemplo, el módulo de los activos fijos. También ya podemos ir registrando aquí una serie de activos que manejemos en la compañía. Cada uno de ellos manejará sus propias tasas de amortización, sus propios valores, sus propios grupos contables, que era lo que mencionábamos en su momento. Cada uno de estos datos estará relacionado a un grupo contable que detrás tendrá una serie o una configuración de cuentas que, llegado el momento de su uso, de las transacciones que tengamos que hacer, ellos sabrán qué cuentas contables tomar.
Dentro del activo fijo tenemos la identificación del valor contable, por ejemplo, y ahí veremos el desglose de todas esas transacciones. Sabremos que el activo fijo tuvo un coste de 15.900, en este caso este vehículo, que provino de una factura. Podemos navegar sobre el registro para saber qué factura de proveedor fue, a quién se lo compramos, en cuánto se lo compramos, si aplicó algún tipo de descuento, etcétera. Tenemos la visibilidad de la factura y los movimientos que hayan conllevado detrás. Luego, cada mes vamos generando también amortizaciones y lo mismo, también podemos ir identificando que esta amortización me genera un movimiento contable y esas cuentas contables fueron las que se generaron de este proceso también automático, que se puede hacer uno a uno, que se puede hacer por conjuntos de activos o para todos, dependiendo de cómo los tengamos identificados. Podemos gestionar este tema de los mantenimientos y seguros y saber pues cuál es la situación que tenemos del activo fijo. Luego, ya como para ir cerrando, vamos a ver, por ejemplo, a los clientes. Vamos a entrar un poco a la parte de gestión que podemos tener. Podemos dar de alta aquí a la relación entre nuestros clientes. Podemos desde esta misma lista ir viendo cuál es el saldo que tenemos, cuáles son las ventas que hemos generado con ese cliente, cuánto es el saldo vencido que tenemos, cuáles son los pagos que tenemos programados. Podemos ir identificando la información de este cliente. Podemos aquí en los detalles pues ir teniendo la información de los saldos, que también vienen a ser navegables para saber el contenido que tenemos de este registro. Podemos identificar su información, podemos ver su información histórica y nuevamente ir navegando sobre el historial de facturas, saber cuántas facturas y qué le vendí. Pues aquí tenemos la relación de los documentos que vendimos, saber cuáles son las estadísticas, cuántos son los documentos pendientes, si tengo pedidos pendientes por atender, si tengo albaranes pendientes por facturar, si tengo pagos, si tengo reembolsos por hacer, si tengo importes vencidos y saber cuál es el importe vencido a la fecha de hoy para gestionar esas cobranzas con el cliente. A efectos de gestión bancaria, pues también si tenemos la transformación de una factura en diversos efectos por diferentes vencimientos que tengamos, pues también lo podemos ir gestionando por esta vía para saber cuál es la situación que tenemos. Y además también podemos ir adaptando o complementando la información del cliente con otros archivos que se puedan adjuntar, que Business Central los lee o puede reconocer todo tipo de archivos y podemos ir complementando la información que necesitemos del cliente. Entonces todo lo tenemos aquí. Y luego, claro, hay otras funciones de poder solicitar una aprobación para el cliente, registrar su cuenta bancaria, registrar direcciones de envío, todo lo relacionado que podamos tener a la gestión. Ahora, sobre esta lista también podemos hacer modificaciones. Tenemos una integración con el Office que nos permite editarlo a través de un Excel. Tendremos que hacer una conexión con este listado con nuestro usuario y lo que haremos es modificar, por ejemplo, esta lista. Vamos a habilitar la edición, modificar esta lista desde un Excel. Si tenemos allí muchos clientes o muchos proveedores que necesitemos actualizar el nombre o que necesitemos actualizar algún dato que manejamos dentro de la lista de estos clientes o proveedores, lo podemos perfectamente exportar a un Excel. El Excel me mostrará la información como lo tenemos. Y aquí, por ejemplo, pues podemos cambiar este nombre y poder, pues, el nombre de la compañía, Business Solution SL. Cambiamos el nombre por esta vista, lo publicamos para que Business Central también obtenga esa información. Y ahora, si vamos nuevamente a la vista contable, a la vista de Business Central, veremos que se actualizó el dato. Entonces tenemos esa flexibilidad, tenemos esa conexión nativa con las soluciones del Office. Vale. Ya para cerrar, si bien es cierto, hemos visto informes por esquemas de cuentas, podemos ver informes de
vistas de los IVAs. También hay unos reportes o unos informes que se pueden elaborar de forma automática en Excel. Por ejemplo, aquí tenemos una serie de informes como el balance de ingresos, el extracto de flujo efectivo, el ganancias retenidas, el balance de comprobación, la antigüedad de pagos y cobros. Todos estos informes que nosotros podemos generarlos a partir de aquí, desde un Excel. Vamos a guardar esta información. Vamos a guardar, el Business Central exporta este Excel, pero es un Excel conectado a Business Central de forma automática mediante servicios web, que lo que va a hacer o me va a permitir es tener este balance en el Excel, pero siempre conectado a Business Central, y me va a mostrar pues cuál es ese resultado, ese balance que me va a ir generando de la compañía. Entonces también sin necesidad de que tengamos que exportar un archivo sin un tipo de conexión, pues podemos nosotros trabajar con este documento y podemos ir sabiendo cuál es la solución o cuál es el estado o la situación que tenemos de la compañía. Estos reportes los tenemos relacionados en Excel, pero también existen otros informes, como por ejemplo el recibo de facturas, el libro de facturas recibidas, vale, aquí, libro de facturas recibidas, que ese es otro tipo de informes que Business Central muestra, y aquí vamos a ir generando el archivo, y lo que hará es mostrarme en informe propia de la herramienta esa lista con el detalle de todos los comprobantes que se vienen relacionados a este reporte, ¿vale? Podemos ver cuál es ese contenido o ese detalle. Pero aparte de que incluso este reporte lo podamos descargar en un PDF y trabajarlo, también podemos, libro de facturas recibidas, podemos ir buscando. Ya les estoy mostrando también otra opción de poder buscar sobre Business Central las distintas opciones que manejamos. Este informe también lo podemos guardar en un Word, en un Excel, y si bien tenemos la forma de poder visualizarlo dentro del sistema, también lo podemos visualizar o lo podemos exportar a un archivo en Excel que nos permita también trabajarlo bajo la misma estructura que nos va mostrando en el sistema. Y por último, pues, aquí. Por último, les comentaba que el sistema es 100% multicompañía, multiperfil, multiroles. Entonces yo aquí tengo identificado pues el perfil contable, pero podríamos trabajar con cualquier otro rol de la empresa, cada una con sus particularidades. Podremos definir qué compañías queremos nosotros trabajar y en qué idioma. También tenemos la opción de multidioma, tenemos el español, tenemos el inglés, el portugués, el francés, los idiomas que tiene certificado en Microsoft. Y además, pues, la herramienta, si bien es cierto, aquí tenemos opciones netamente contables, siempre podemos, con los permisos que nos hayan otorgado, la opción de poder visualizar los demás módulos que cuenta Business Central: finanzas, la propia administración, las compras, la producción, proyectos, ventas, inventarios, recursos. Podemos ir trabajando seguro que con todos estos módulos de manera integral, o podemos ir implementándolos de forma modular para que se adapte a la compañía. Entonces, espero que les haya podido mostrar la potencia que tenemos con Business Central. Es una herramienta muy intuitiva, es una herramienta muy amigable al usuario, es una herramienta muy integrada, muy estable, muy consolidada, que pues nos va a permitir que podamos gestionar
de manera óptima nuestra compañía, siempre relacionado, siempre apoyado en una solución de negocio que nos permita pues ir creciendo en el mercado. Entonces me despido, ya por el día de hoy terminamos, damos por concluida la sesión y muchas gracias por su atención. Hasta luego.